Vamos a desarrollar hoy entonces lo que corresponde a la segunda parte del tema de la depresión. Eh, Recordando el texto que estábamos usando de base, que es el Salmo 42, versículos del 5 al 6, y en general todo el Salmo 42 y 43 aborda la temática de la que estamos desarrollando. La cita base que utilizamos en la exposición anterior era: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí, me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán. Hablábamos en la introducción todo lo que correspondía al contexto general de nuestra sociedad, al problema de una falta de ética objetiva y de un emotivismo que ha desarrollado una gran cantidad de problemas en cuanto a las decisiones en la vida. Haciendo unas precisiones conceptuales, habíamos dicho que la espiritualidad puritana designaba el tema de la depresión como la noche oscura del alma, para describir qué cosa: situaciones de tristeza, desaliento, un desaliento profundo y persistente, muchas veces acompañado de lo que en los salmos aparece como llanto, insomnio, pérdida del apetito, pérdida del sentido de la vida y de la esperanza. Hoy, el término más conocido es el clínico de depresión. Por lo general, cuando hablamos de depresión o cuando la terminología clínica habla de depresión, se define como un trastorno a nivel del cerebro. En algunas ocasiones es ese trastorno en la química del cerebro lo que causa la depresión. En otras ocasiones, aspectos emocionales hacen que el efecto se dé sobre el cerebro, como cuando se dan trastornos ansiosos o de pánico que bajan la serotonina y otros aspectos del cerebro. También la definición clínica es un trastorno anímico que ocurre cuando sentimientos de tristeza, pérdida, enojo o frustración obstaculizan el desarrollo normal de la vida por un tiempo largo. En general se habla de un promedio de 2 semanas en adelante. ¿Cuáles son los síntomas que por lo general caracteriza el tema de la depresión? Sentimientos persistentes de tristeza, ansiedad o algunas veces vacío. La persona describe: me siento como vacío, me siento como que estoy hueco por dentro. Sentimientos de desesperación o sentimientos de pesimismo. Todo está mal, no hay salida, todos mis problemas, todo esto, y la persona no ve una alternativa de cómo solucionar las situaciones que está enfrentando. Eso desarrolla otros sentimientos como ira, frustración, intranquilidad o sentimientos de culpa. Toda esta situación es culpa mía, yo soy un inútil, no doy para resolver esto, impotencia, y así va una cascadas en emociones que van dañando la capacidad de que la persona mantenga las actividades habituales, dificultad para tomar decisiones, para recordar cosas, para dormir, para despertarse, o eh, el síntoma puede ser diferente de acuerdo a cada persona. Algunas hay una pérdida total de sueño y en otras hay un sueño extremo, es decir, duerme todo el día, a toda hora tiene sueño, o otras no duermen, se levantan muy temprano en la mañana y no concilian el sueño por la noche. Eso por lo general tiene que ver con cambios en el apetito. ¿Se acuerdan, por ejemplo, los relatos de los salmos, cuando hablan: mis lágrimas son mi pan de día y de noche? O hablan de que no puede, digamos, dormir, como el Salmo 3 y el Salmo 5. Y por lo general incluso puede estar acompañado de síntomas físicos que no tienen
alguna causa orgánica, como dolores de cabeza, va al médico, le hacen todos los exámenes y no tiene nada, porque no es algo orgánico, es toda la presión emotiva que tienen, calambres, problemas digestivos y en fin. Todo eso, por lo general, si sigue su desarrollo normal, va a causar graves trastornos emotivos y algunas personas desarrollan ideas suicidas o intentos, efectivamente, de suicidio. Habíamos dicho entonces que dentro de las causas generales, una descripción de causas generales, habíamos tratado la dimensión espiritual, ¿cierto? La dimensión física y la dimensión emocional. Cuando hablamos de la espiritualidad, desarrollábamos el tema del pecado, de la culpa por pecados no confesados. Y cuando hablábamos del tema físico, citábamos al pastor Lloyd Jones, que hablaba de que el agotamiento, enfermedades o exceso de trabajo que impide un descanso adecuado pueden generar situaciones de depresión. Por otro lado, también hablábamos de la parte emocional. Cuando hay pérdidas, por ejemplo, duelos, situaciones de separaciones, situaciones de pérdida de seres queridos, o incluso situaciones como la depresión que se produce en muchos casos posparto, también entra dentro de esa complejidad de una cantidad de hormonas que se desarrollan normalmente el embarazo, pero un bajón que se produce después del parto. Todas estas son situaciones, evidentemente, con las que hay que tener el cuidado. Ahora, habíamos llegado hasta la exposición del texto que está en Mateo capítulo 26, versículos del 36 al 40. La noche oscura del Señor en Getsemaní. Recordemos, vamos a tomarnos un tiempo para examinar algunas cosas. Hoy tampoco vamos a lograr desarrollar todo el tema, pero vamos a ir adelantando. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Ahora, de esta escena del Getsemaní, nosotros podemos aprender muchos principios que nos van a ayudar a enfrentar situaciones como la depresión. Primero, que ya lo comentábamos en la exposición anterior, es el uso responsable y dedicado de los medios de gracia. Dice que Jesús oró en la noche oscura. Dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo voy y oro. De la experiencia de Jesús con el dolor, con el sufrimiento, vemos que la primera reacción fue buscar un lugar adecuado para orar. Lo que nos lleva entonces a la reflexión sobre la primera área. Mucho de las situaciones difíciles que afronta el ser humano está conectado con cierta negligencia también en las veces como usamos los medios de gracia. Cómo decidimos sin tener en cuenta lo que es la guía de la palabra de Dios. Y cuando hacemos eso, entonces afrontamos consecuencias adversas. Tomamos decisiones contrarias a Dios y después culpamos a Dios por las consecuencias.
una cosa bastante incoherente, pero propio de nuestra naturaleza humana. Entonces, la oración para el creyente es una fuente de fortaleza. Además, es el lugar adecuado para llevar nuestras cargas a Dios, como lo dice la Escritura, llevar nuestras ansiedades ante Él. Y aquí quiero recordar el texto de la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 5, versículos del 7 al 10, que no vamos a desarrollar en su totalidad, solamente vamos a hacer unas anotaciones muy rápidas. La primera carta de Pedro dice, echando toda su ansiedad sobre Él. En oración dice, echando toda su ansiedad sobre Él. También vemos que por lo general en estos momentos de noche oscura se pierde la claridad de la mente y se pierde la claridad de la comprensión de Dios. Hay una verdad que Pedro dice, ¿por qué tú debes echar tus cargas sobre Dios? Dice, porque Él tiene cuidado de ti. Pero por lo general en esas situaciones difíciles, una de las preguntas que nosotros nos hacemos es, ¿y dónde está Dios? La respuesta es, está cuidando de ti, aunque tus circunstancias no te permitan ver la acción directa de Dios. Pero también lleva a otro aspecto, dice, sed de espíritu sobrio. O sea, Pedro llama a una claridad en la mente, a que no dejemos que nuestras mentes divaguen, sino dice, estén alertas. También Pedro utilizará en su carta el ceñid vuestros lomos, que es una expresión de preparado y alerta semejante a la que está aquí. Ese ceñid vuestros lomos se refiere a la disposición mental adecuada para prepararse para una tarea. Es la metáfora que está detrás, es que nosotros sabemos que en la antigüedad se usaban túnicas. Cuando se necesitaba, por ejemplo, correr o ejercer alguna actividad fuerte, los hombres debían levantar su túnica, amarrarla con el cinto para que tuvieran la libertad para hacerlo. Implicaba entonces un cambio que tenían que hacer para poder ejecutar o prepararse para ejecutar lo que iban a desarrollar. Cuando Pedro usa la metáfora, se refiere a la mente. El ser humano debe comenzar a entrenar su mente y disponerla para algo. No son cosas que suceden simplemente por espontáneas, sino que debe haber una mayordomía de la mente, disponerla para algo. Así sucede con la oración, con la lectura y con cualquier otra actividad. Debemos disponer nuestra mente. Voy a escuchar esto, voy a prestar atención a esto, voy a concentrarme en esto. Y muestra también un aspecto, dice, y su adversario el diablo anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. La parte de la guerra espiritual y la relación con este tema no la vamos a desarrollar hoy porque va a pertenecer a una escuela que se va a llamar así, la guerra espiritual y todo el lugar de los demonios en toda esta parte. Por lo tanto, no lo vamos a desarrollar hoy. Dice, pero resístanlo firmes en la fe. La mayoría de las veces cuando se refiere a este firmes, igual Pablo usa la metáfora, es una metáfora militar. Es la palabra estar firmes que se le dice al soldado, que igual es una metáfora de una condición activa frente a algo. Cuando al soldado se le instruye estar firme, él sabe que va a recibir una orden y que tiene que estar concentrado en lo que está haciendo para ejecutarla y por lo general al unísono con otros, porque está en una formación. Sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. Esto es importante por varias cosas. Uno, normalmente frente a experiencias como esta, pensamos que somos los únicos. Nadie me va a entender por qué, porque esto solo me pasa a mí. En primer lugar, eso no solo le pasa a usted o a mí, le pasa
a cualquier ser humano en la faz de la tierra. Entonces, eso, por un lado, ayuda a romper el ostracismo en el que la persona por lo general se mete ella misma, porque el primer pensamiento es, si yo soy cristiano, esto no me debe pasar a mí. Y como yo no veo a nadie más que le pase, entonces la conclusión es, solo me pasa a mí. Luego entonces, como a los demás cristianos no le pasa, la conclusión es, entonces debe haber algún problema con mi fe. Y si de alguna manera eso se refuerza desde la enseñanza, el cristiano tiene que estar alegre 24 horas al día y los 7 días de la semana, y todo el mundo tiene una sonrisa postiza los 24 horas del día, eso genera también una carga adicional de culpa. Yo no debería estar así, todo el resto está feliz, el patito feo soy yo. Pero lo que Pedro describe, dice, los sufrimientos son generales en este mundo. Dice, todo esto lo ha pasado todos los hermanos en todo el mundo. Además de eso, vemos entonces cómo el Señor Jesús también pasó por una noche oscura. Más adelante vamos a ver las diferencias, porque evidentemente no estamos hablando de lo mismo cuando hablamos de una tristeza por una causa humana y el pesar o la angustia profunda que enfrentó Jesús ante la ira que se iba a derramar del Padre por el pecado de nosotros. Dice, y después de que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, Él mismo los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Al igual que los salmos, donde vemos a David orando, vemos a Jesús orando, y es importante identificar la angustia de nuestro corazón y en esos momentos volvernos a Dios para que Dios nos pueda llenar de su amor y de su paz. Pero en este punto debemos tener claro que la oración hace parte de un conjunto de disciplinas espirituales, pero también debe resaltarse que las disciplinas espirituales no anulan nuestra responsabilidad de mayordomía en otras áreas de la vida, como por ejemplo acudir a un médico si ve que necesita la respectiva ayuda. Nos referíamos en la exposición pasada a que hay ya una exposición en el tema de cosmovisión en el canal de la iglesia que habla sobre la visión cristiana de la ciencia. Nosotros creemos que la ciencia es una gracia común de Dios. Por común nos referimos una misericordia que Dios ha tenido con toda la humanidad en general para aliviar o permitirle que pueda desarrollar formas de aliviar el sufrimiento que tiene o que experimenta en un mundo caído. No es incredulidad consultar a un médico y no es falta de fe recibir un medicamento. Claro está, cuando hay la necesidad de dicho medicamento. Por supuesto, hace parte de nuestra responsabilidad entender, procurar, comprender cuál es el tratamiento que se nos está recomendando, informarnos sobre los riesgos que se asumen, consultarlo al médico y, de ser necesario, verificar con una segunda opinión o alternativas de tratamiento. Eso como parte de la mayordomía que nosotros tenemos. Jesús sufrió una noche oscura. El texto dice, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Ahora, desde aquí vemos las acciones del Señor. Primero, dio lugar o comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Del relato se ve el tema de la naturaleza humana de Jesús se entristece. ¿Ante qué cosa? Pues ante una situación sin precedentes.
pues iba a enfrentar la ira de Dios por el pecado de la humanidad en la cruz, cosa que no es semejante a ningún sufrimiento que nosotros podamos experimentar en esta tierra. A lo único que sería semejante eso es a lo que va a experimentar el incrédulo en el infierno frente a la ira de Dios. Pero por mucho que sea el dolor emocional hoy presente en la vida de alguien, no es en nada comparable a la angustia del Señor en Getsemaní. Ahora, partimos entonces de que la naturaleza humana de nuestro Señor fue susceptible de tristeza. ¿Cuánto más? Y siendo una naturaleza humana perfecta, es decir, no afligida por el pecado, porque Él es el segundo Adán. Sin embargo, nosotros sí hoy cargamos una naturaleza humana dañada y golpeada por el pecado, a la cual es susceptible de que muchas situaciones presentes nos golpeen de una manera muy fuerte. Esto es importante porque no hay que dejarnos guiar en esta situación por esas espiritualidades místicas o por superespiritualidades que niegan la posibilidad de que un creyente experimente la tristeza que es normal ante situaciones que afronta, como pérdida de seres queridos, situaciones de conflictos familiares, separaciones, etcétera, etcétera. Todas esas situaciones, dada nuestra propia naturaleza, ocasionan dolor. No es un buen principio negar o super espiritualizar y decir no me pasa nada, yo estoy bien, a mí no me duele ni nada, absolutamente nada, porque lo que hace eso es comenzar a acumular emociones negativas que con el tiempo estallan y estallan de manera catastrófica. Todas esas ansiedades podemos llevarlas al Señor. No es bueno aislarse para afrontar este tipo de situaciones. Vemos que a pesar de que Jesús buscó un lugar apartado, buscó también compañía, no estaba solo. Ahora, es sabio escoger las personas adecuadas para hacernos acompañar en estas situaciones. Familiares que amamos y personas que nos aman. Personas que pueden ayudarnos como médicos, pastores, consejeros bíblicos. Este es un principio que si ve, entonces Jesús les dijo, se hizo acompañar, vengan conmigo, quédense aquí, oren conmigo. Jesús llama a sus discípulos más cercanos, escoge a los que eran más íntimos a él, a los cuales le abrió el corazón y les pidió que le acompañaran. El texto dice, Jesús les dijo, parece elemental, pero les habló, les expresó, dijo lo que había en su corazón, les comentó la situación. El silencio, en el caso de la depresión, no es ni buena compañía ni buen consejero. Es, al contrario, peligroso. El corazón muchas veces necesita expresar el dolor y necesitamos ser conscientes de nuestras propias debilidades, de nuestra fragilidad. Y eso no es motivo de vergüenza ni es pecado. No es pecado pedir ayuda, no es pecado decir estoy triste, oren por mí, ayúdenme. Y hablar sobre esa situación es un paso también que nos ayuda a la restauración. Muchas veces es el propio orgullo el que nos impide buscar esa ayuda a tiempo o una idea inadecuada de autosuficiencia. Yo puedo con esto yo solo. Aunque fuera verdad, si Dios te ha provisto de una familia y de una familia en la fe, de hermanos que te aman, ¿cuál es la necesidad de afrontar eso solo? De lo que nosotros vemos
en el Señor no se aisló, en el sentido de que, si bien es cierto, buscó un lugar, se acompañó de sus hermanos. Santiago, habíamos visto en el capítulo 5, versículo 16, que hablaba de confesaos vuestras falsas los unos a los otros, no para tener una absolución, sino para que seamos sanados. El Salmo 42 nos muestra también cómo hay expresiones de dolor que incluso quedaron por escrito. Hay un testimonio escrito de ese momento de la noche oscura del salmista. Expresó de viva voz y escribió. Ahora, otro aspecto que nosotros vemos es el consuelo en la voluntad del Padre. Y siguiendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Mucha de la frustración en la vida, que después causa depresión, viene del hecho de que las cosas no ocurren de acuerdo a nuestros planes. Mucho de eso tiene que ver con que queremos controlar absolutamente todo y al final, cuando vemos que eso no sucede, viene la angustia, el desespero y eso se convierte en fuente de ansiedad. Los evangelios nos recuerdan este punto, la voluntad del Padre. Nada acontece sin la voluntad del Padre. Mateo 6, que posteriormente lo analizaremos con mayor detalle, dice, por tanto, no se preocupan diciendo qué comeremos o qué beberemos, por el futuro, por controlar el futuro, por tener el futuro asegurado, por el mañana, con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. Pedro lo dijo, porque Él cuida de ustedes. Pero busquen primero su reino y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Por tanto, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástenle a cada día sus propios problemas. Ahora, analizando algo, miremos un aspecto que es muy curioso en nuestra naturaleza. La expectativa del sufrimiento genera sufrimiento. Cuando vamos a afrontar un sufrimiento, al día siguiente me van a hacer un procedimiento que va a ser doloroso. Desde el día anterior ya me comienza a doler. Nada más el pensar, me van a sacar una muela, ay Dios mío, no duerme, todo eso. Nada más la expectativa del sufrimiento nos genera. Ahora, está sufriendo 2 veces por el mismo procedimiento. No es racional, pero no es que tomamos todas las decisiones racionalmente. Pero si vemos que el Señor se angustia en gran manera por algo que iba a suceder posteriormente, o sea, ante ya los eventos que iban a suceder al día siguiente, de la muerte, de la persecución, del golpe, de todo eso, había un sufrimiento presente y un sufrimiento de tal naturaleza que se convirtió en una expresión de dolor físico. Todavía el Señor no había sido golpeado, no había sido maltratado, pero el relato del Evangelio dice que comenzó a sudar gotas de sangre. El doctor Telmo Salas describe eso como un fenómeno que se conoce como hematohidrosis. Los poros, la sangre en los poros se comienza a estallar y comienza a sudar como si fuera sangre. Estamos hablando entonces de un nivel de angustia que posiblemente hubiera matado a cualquier otra persona en ese instante, pero el propósito del Señor, el propósito de Dios Padre con su Hijo era otro. Ahora, nos muestra el Señor cómo también mirando más allá podemos tener una cura del dolor presente. Porque mirando el reino, mirando los efectos de ese sufrimiento, también mirando la gloria venidera que ha de manifestarse, entonces
el sufrimiento del tiempo presente toma su lugar adecuado. Cuando miramos el sufrimiento desde la óptica de esa noche oscura, no hay fin para esto, no hay esperanza para esto, no hay forma de salir de esto. El dolor casi que se multiplica por mucho. Pero vemos en este momento cómo el Señor dice, sí, pero hay un propósito superior y es la gloria del reino de Dios. Pablo, cuando escribe en Romanos 8, versículos 18 al 19, sobre el sufrimiento, nos enseña cómo también mirar hacia el futuro, a la realidad de la esperanza cristiana futura, el mundo presente y el sufrimiento presente en este mundo cobra una dimensión diferente. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. En el mismo capítulo 6 de Mateo, en una oración precedente, cuando el Señor enseña a orar a sus discípulos, nos enseñó este principio: venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Bueno, es en Getsemaní donde el Señor, mirando el reino futuro, pidiendo fortaleza en su noche oscura para hacer la voluntad del Padre con relación a su reino, y ahí hay consuelo. Cuando nosotros entonces entendemos que hay una esperanza, que hay un reino eterno, que hay una vida futura y venidera, el sufrimiento presente toma su lugar adecuado. Ya no es una noche oscura permanente. Un punto que sigue a continuación en el relato del texto es el fracaso de los discípulos ante la noche oscura de Jesús. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo ni siquiera una hora? Un breve análisis teológico es importante aquí. Jesús escogió a esos discípulos. Él conoce el corazón de sus discípulos, de tal manera que no había la posibilidad de algo así como una mala escogencia, porque había un conocimiento perfecto. Ahora, la triste realidad es que nuestro pecado, nuestra propia imperfección, es uno de los mayores obstáculos para acompañar a alguien en el momento de sufrimiento. Este hecho debe mantener a la iglesia alerta. Siempre es más fácil dormir al lado del que sufre. La indiferencia, muchas veces, así como los discípulos no cumplieron su rol de por lo menos acompañar al Señor, y es curioso el límite de tiempo, dice, ni una hora han podido permanecer conmigo. Aquí, para la iglesia también se traslada. Es muy probable que no cumplamos adecuadamente el rol de cuidar de aquellas personas que sufren, de acompañar a aquellas personas que sufren, o de impacientarnos frente a aquellas personas que sufren. Y lastimosamente no es el único antecedente. Un evento similar y que quizás queda en la Biblia para vergüenza de la historia de la iglesia, son los eventos que relata Pablo en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 4, versículos del 16 al 18. En mi primera defensa nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron. Pablo dice, no se les tenga en cuenta. Pero también dice, pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció. Para la primera parte, es increíble ver cómo sucedió en Getsemaní y siguió sucediendo. Y sigue sucediendo hoy cuando la iglesia abandona a muchas personas que sufren. No les presta la debida atención. Dice, en mi primera defensa, cuando Pablo se enfrentó a los tribunales, dice, nadie me acompañó, nadie estuvo conmigo.
Así como en Getsemaní, nadie le acompañó, nadie estuvo con él. Pero Pablo ve a alguien que sí cuida permanentemente de su pueblo y él dice, pero el Señor estuvo conmigo y el Señor me fortaleció a fin de que por mí se cumpliera cabalmente la proclamación del mensaje y de que todos los gentiles lo oyeran, de que se cumpliera la voluntad del Padre. Dice, y fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me traerá a salvo a su reino celestial. Vemos cómo Pablo interpreta la situación presente, no a la luz de esa situación presente, sino a la luz de una realidad, el reino celestial. También escribe Pablo en sus cartas, Pablo, preso de Jesucristo. Y uno dice, al parecer Pablo se equivocó porque los que lo tenían preso eran los romanos. Pero Pablo lee la voluntad de Dios en lugar del decreto del imperio. Él dice, estoy aquí por la voluntad de aquel que es rey y soberano sobre los reyes de la tierra, Jesucristo. Este es su propósito para conmigo hoy, que yo esté preso por causa de su gloria. De tal manera que cuando el creyente ve el reino celestial, puede confesar junto con Pablo, y a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aún cuando todos aquellos que debían haberlo acompañado han fallado. En el tema que venimos tratando de la depresión, es lamentable que esto todavía se presenta con frecuencia. Algunas de las causas, una mala comprensión de los diferentes aspectos y complejidades del tema, de tal modo que muchas veces en las iglesias se dan respuestas desde un misticismo de eso tiene que ser una posesión demoníaca. Entonces vamos a hacerte un ritual de exorcismo un día y luego se abandona a la persona al sufrimiento en solitario porque presuntamente ya ha sido liberada del demonio. Una vez tuve la triste oportunidad de ver cómo este tipo de situaciones se presentan. Había una muchacha que había supuestamente sido liberada de una cantidad de demonios X. Duró más o menos como una semana siendo liberada de demonios y no sé qué. Resulta que era conocida de una amiga, me pidieron que fuera a visitar, fuimos a visitarla y la muchacha en un estado psicótico, alucinando y de todo. Y pues lo elemental es, en un estado de inconsciencia, ¿cómo se supone que vas a hacer algo? Llamé a un médico amigo que también era creyente y, curiosamente, alguien muy cercano en esa época había tenido un ataque de pánico y tenía medicamento. Dale la mitad de esa pastilla. Si es un demonio, al demonio no le hace nada a la pastilla. Pero si ella tiene un problema neurológico, la pastilla le va a calmar. Además porque tenía casi una semana sin dormir, o sea, estaba al borde de un colapso mental definitivo y de una destrucción. Y lo que la iglesia le hacían era que todos los días le hacían una liberación. La historia, para resumirla, evidentemente la muchacha se durmió casi día y medio y al final la recomendación de él fue, dile que vaya a una cita con neurología. La muchacha tenía un tumor cerebral. Ese era el demonio. Entonces, miren cómo la iglesia, por no entender las complejidades de la mente humana y por ser unicausal, no, si no lo entiendo, entonces es el demonio. No, la iglesia necesita un discernimiento serio sobre las situaciones. Creemos efectivamente que hay una obra de Satanás y creemos efectivamente que hay muchas cosas humanas que son una complicación, pero debemos apartarnos de toda esa mitología evangélica que se ha desarrollado, que hace tanto daño a las personas que sufren, porque se las reduce a un poseso. No es que ayude mucho a alguien que tiene un problema de esa naturaleza, además del problema que tiene, decirle que está endemoniado. Usted se imagina el impacto emocional que eso le causa a uno.
Hágase, o sea, un momento de tristeza, de desesperación, que tienes un demonio. Vaya, aunque lo tuviera, no hay que decirse, hay que liberarlo. Pero no es una buena noticia para dar. El discernimiento. Estas condiciones son difíciles. Ahora, debemos interpretarlas desde la perspectiva de Dios. La preocupación por parte de la iglesia, de todos nosotros como pastores y ayudadores, y uno de los objetivos precisamente de este tipo de enseñanzas es que nosotros podamos aprender en algo a identificar ciertas cosas y a poder prestar por lo menos unos primeros auxilios cuando veamos esto. Si viene un hermano con esto, sintomatología que vemos, hermano, necesitas ayuda. Es posible que yo no esté en capacidad de ayudarte. ¿Qué puedo hacer? ¿Puedo escucharte? Eso puede hacerlo. Puedo orar contigo. Puedo acompañarte para que busques ayuda. Yo puedo ir contigo a un médico si no tienes quien te acompañe y yo puedo ir contigo a un consejero bíblico para que recibas ayuda. Es más, hasta de paso aprendo algo más para que en una situación futura alguna ayuda básica pueda prestar en estos momentos difíciles. No estamos capacitados para todo, porque evidentemente no lo estamos. Pero eso no quiere decir que debamos rayar en la indiferencia. Ah, como yo no sé manejar eso, que se encargue otro y eso no es problema mío. No, al contrario. Si afrontamos esto como ayudadores, debemos procurar una formación mínima en el tema para apoyar de una forma básica. Lógico, siempre será más fácil desentendernos del tema, buscar ayudas o salidas simplistas como no te preocupes, eso no es nada, no seas bobo, solamente, etcétera, cualquiera de esas cosas. Debemos entender que podemos prestar apoyo, por lo menos ofrecerle ánimo, comprensión, tener paciencia y tratar de involucrar a esa persona en actividades que le sean de ayuda, acompañarlo. Como vimos, las áreas en que se desarrolla esto son múltiples. Puede ser de ayuda para una persona simplemente que yo le acompañe un momento a dar un paseo en un parque. Eso lo puedo hacer. Vamos a caminar juntos. Ven, yo te acompaño. Vamos. Ponte una ropa adecuada y vamos a caminar. Porque el cuerpo, también la mayordomía del cuerpo, el reactivar ese cuerpo también hace parte. Y eso es un cuidado espiritual también. Recuerden cuando vimos el caso de Elías, después de todo lo que vivió Elías, ¿qué hizo el Señor? Lo colocó en un arroyo, lo alimentó y le dio agua. Eso lo podemos hacer nosotros. Podemos acompañar a alguien, podemos llevarlo al médico o llevarlo a donde lo necesite, pero eso requiere tiempo. Enseñar a esa persona que también tiene que ejercer una mayordomía sobre él. Tienes que comenzar a hacer ejercicio, podría ser una recomendación. Comenzar a movernos, a no quedarme ahí, no. Haga un periodo prudencial de ejercicios, así sea caminar. Consuma alimentos saludables, coma bien y duerma bien. Siga tratando de ejercer sus actividades diarias. No se aísle. Hable con personas sobre cómo se siente y nosotros tratemos de ayudar. ¿Qué vemos en Mateo? Jesús buscó a sus amigos, sus discípulos, les abrió el corazón, dice, estoy angustiado hasta morir. Pidió oración y compañía, quédense aquí conmigo. Se desahogó en la oración, confió en la soberanía de Dios, hágase tu voluntad y no la mía, y miró hacia el futuro glorioso del reino de Dios. Todas esas cosas nosotros podemos hacerlas hoy también. Y que el Señor nos ayude a, con sabiduría, acompañar a los que sufren.